La parte más peligrosa de una transformación no es el dolor. Es la confusión. Porque cuando una vida empieza a quedarse pequeña para la conciencia que la habita, lo primero que desaparece no es la estabilidad. Es la certeza. De pronto aquello que antes tenía sentido comienza a sentirse vacío. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te cansan. Los lugares donde antes encajabas empiezan a sentirse ajenos. Incluso las metas que perseguías con obsesión pierden brillo frente a tus ojos y no entiendes por qué. La mayoría interpreta eso como desmotivación. Pero muchas veces no es falta de motivación. Es evolución. Es la conciencia dejando de identificarse con una versión antigua de sí misma. Y ese proceso rara vez se siente inspirador mientras ocurre. Se siente incómodo. Se siente como perder el control de tu propia narrativa. Porque el ego necesita estabilidad para sentirse seguro, necesita definiciones claras, necesita saber quién eres, hacia dónde vas y por qué haces lo que haces. Pero antes de una transformación real, todas esas respuestas empiezan a romperse al mismo tiempo. Jung entendió algo que muy pocas personas comprenden realmente. El ser humano no cambia porque quiere cambiar. Cambia cuando la estructura anterior se vuelve insoportable de sostener. Mientras una identidad todavía pueda sobrevivir, aunque sea vacía, el ego intentará conservarla. Porque incluso una prisión conocida se siente más segura que un territorio desconocido. Por eso muchas personas permanecen años enteros dentro de relaciones que ya murieron emocionalmente. Permanecen en trabajos que apagan lentamente su vitalidad. Permanecen viviendo versiones de sí mismas que ya no representan lo que son. No porque no sufran, sino porque el miedo a la incertidumbre suele ser más fuerte que el dolor de permanecer igual. Pero llega un punto donde algo interno deja de tolerarlo. Una parte más profunda comienza a empujar desde adentro. Y cuanto más intentas ignorarla, más intensa se vuelve la fricción. Ahí empiezan los síntomas que muchos confunden con caos: agotamiento emocional, sensación de vacío, ansiedad sin explicación aparente, desconexión, pérdida de dirección, tristeza repentina, cuestionamientos existenciales. Lo que realmente está ocurriendo es que la psique está intentando destruir una estructura que ya no puede contener la expansión que quiere emerger. Y aquí aparece algo fundamental. La vida rara vez destruye algo que todavía tiene futuro para ti. Lo que se rompe antes de una transformación normalmente ya estaba roto en silencio desde hace tiempo. Solo que habías aprendido a convivir con ello. Habías normalizado la desconexión. Habías convertido la insatisfacción en rutina. Habías hecho funcional una vida que interiormente ya no estaba viva. Entonces llega el colapso. Y el colapso siempre parece inoportuno. Nunca llega cuando te sientes preparado. Nunca llega con instrucciones claras. Nunca preguntas si tienes energía suficiente para atravesarlo. Simplemente ocurre. Y lo más difícil es que al principio no parece una liberación. Parece una pérdida. Porque cuando una identidad cae, no solo pierdes circunstancias externas. También pierdes referencias internas. Pierdes la imagen que tenías de ti mismo. Pierdes certezas psicológicas. Pierdes la narrativa desde la que interpretabas tu vida. Y durante un tiempo no sabes quién eres sin eso. Ese vacío es uno de los lugares más incomprendidos de la existencia humana. La sociedad moderna le teme profundamente al vacío. Intenta llenarlo de inmediato con distracciones, ruido, productividad compulsiva, entretenimiento constante. Pero Jung veía el vacío de otra manera. Lo veía como un espacio fértil. Un espacio donde la identidad antigua deja de interferir lo suficiente para que algo más auténtico pueda comenzar a aparecer. El problema es que casi nadie soporta permanecer ahí el tiempo suficiente. La mayoría corre de vuelta hacia lo conocido apenas siente el peso de la incertidumbre. Regresan a relaciones que ya sabían que no eran para ellos. Regresan a hábitos que estaban destruyendo su energía. Regresan a versiones antiguas de sí mismos solo para recuperar una sensación temporal de control. Pero cada vez que haces eso, sacrificas crecimiento a cambio de comodidad inmediata. Y el precio se acumula silenciosamente con los años. Porque hay algo devastador en traicionarte constantemente para mantener intacta una identidad que ya expiró. Jung decía que uno de los grandes sufrimientos del ser humano moderno es vivir demasiado lejos de su propia alma.
Y eso explica por qué tantas personas aparentemente exitosas viven sintiéndose vacías. Han construido vidas funcionales, incluso admirables desde afuera, pero profundamente desconectadas desde adentro. Han aprendido a sobrevivir, pero olvidaron cómo sentirse vivos. Por eso las crisis profundas muchas veces son el inicio de una reconciliación interna. Aunque desde afuera parezcan derrumbes, internamente son intentos desesperados de la psique por restaurar autenticidad. Son momentos donde la vida te obliga a mirar aquello que llevabas años evitando mirar. Y eso incluye heridas. Incluye miedo. Incluye partes de ti que reprimiste para poder encajar. Porque antes de convertirte en quien realmente eres, normalmente tienes que enfrentar todo aquello que construiste para evitar serlo. Aquí aparece otro fenómeno que Jung observó constantemente. Justo antes de una expansión importante, muchas personas experimentan un aumento repentino de inseguridades antiguas. Miedos que creían superados regresan con fuerza. Dudas intensas aparecen de la nada. Viejas heridas emocionales resurgen. Y muchos interpretan eso como retroceso. No siempre lo es. A veces el inconsciente trae nuevamente esas heridas a la superficie porque esta vez sí estás preparado para atravesarlas de verdad. Lo que no se sana conscientemente se repite inconscientemente. Y antes de entrar en una nueva etapa de vida, muchas veces la psique intenta resolver aquello que podría sabotearla más adelante. Por eso algunas personas, justo antes de crecer, sienten más miedo que nunca. Porque crecer implica perder una versión conocida de uno mismo. Y aunque esa versión estuviera llena de dolor, seguía siendo familiar. El ser humano no solo se apega a lo que ama. También se apega a lo que conoce, incluso cuando lo destruye. Hay personas que dicen querer cambiar, pero en realidad solo quieren sentirse mejor sin transformarse realmente. Quieren resultados distintos conservando intacta la identidad que produce los mismos patrones. Pero la transformación real exige algo más incómodo. Exige dejar morir partes de ti. No literalmente. Psicológicamente. Y cada muerte psicológica viene acompañada de duelo. Ese es el motivo por el que el crecimiento profundo rara vez se siente bonito mientras ocurre. Tiene algo de ruptura interna. Algo de despedida. Algo de desorientación inevitable. Porque el nuevo yo todavía no termina de nacer, pero el antiguo ya comenzó a desaparecer. Ese punto intermedio puede sentirse insoportable. Ahí es donde muchas personas se sienten perdidas. No porque estén yendo hacia atrás, sino porque ya no pueden regresar a donde estaban y todavía no pueden ver con claridad hacia dónde se dirigen. Pero precisamente ahí ocurre algo decisivo. Cuando dejas de poder sostener las máscaras antiguas, empiezas a escuchar cosas que antes el ruido tapaba. Empiezas a notar lo que realmente deseas. Empiezas a percibir qué relaciones drenan tu energía y cuáles expanden tu conciencia. Empiezas a ver cuánto tiempo viviste buscando validación externa mientras ignorabas tu propia verdad interior. Y esa claridad cambia una vida entera. Porque llega un momento donde entiendes que el dolor más grande no es fracasar. Es traicionarte continuamente para ser aceptado. Es pasar años construyendo una vida que luce correcta desde afuera mientras por dentro te desconectas cada vez más de ti mismo. La oscuridad previa a un nuevo capítulo existe porque algo dentro de ti necesita morir para que otra cosa pueda nacer. Y ningún nacimiento profundo ocurre sin atravesar primero un periodo de caos. Lo más difícil de atravesar una transformación no es el cambio externo. Es soportar el tiempo en que todavía no hay respuestas. El periodo donde ya no eres quien eras, pero todavía no puedes convertirte plenamente en quien estás destinado a ser. Ese espacio produce ansiedad porque el ego necesita definiciones para sentirse seguro. Necesita etiquetas, planes claros, garantías visibles. Pero la vida profunda no funciona así. Lo esencial casi siempre nace en la incertidumbre. Por eso los momentos más decisivos de una vida rara vez se sienten heroicos mientras están ocurriendo. Desde adentro se sienten confusos, pesados, solitarios. Y muchas veces profundamente injustos. Porque cuando todo empieza a derrumbarse, la mente busca una explicación inmediata. Quiere entender por qué pasó, qué hizo mal, cómo recuperar el control. Pero hay procesos que no pueden entenderse desde el mismo nivel de conciencia que los creó. Jung repetía una idea incómoda pero liberadora: aquello que no haces consciente dirige tu vida desde las sombras.
Y eso significa que muchas de las crisis que parecen castigos son en realidad revelaciones. Revelaciones de patrones que llevaban años operando silenciosamente dentro de ti. Miedos no enfrentados. Vacíos emocionales. Dependencias afectivas. Necesidad constante de aprobación. Heridas que aprendiste a esconder incluso de ti mismo. La vida tiene una manera extraña de mostrarte lo que necesitas sanar. No lo hace mediante teoría. Lo hace mediante experiencia. Repite situaciones, personas y emociones hasta que finalmente ves el patrón. Hasta que dejas de culpar únicamente al mundo y empiezas a preguntarte qué parte de ti sigue participando inconscientemente en el mismo ciclo. Y esa pregunta cambia todo. Porque el verdadero crecimiento comienza cuando dejas de verte solamente como víctima de lo que te ocurrió y empiezas a observar quién te convertiste a causa de ello. Ahí empieza la responsabilidad real. No la culpa. La responsabilidad. Que es diferente. La culpa te paraliza. La responsabilidad te devuelve poder. Hay personas que pasan años esperando que su vida cambie mientras conservan intactas las mismas heridas, los mismos hábitos mentales y las mismas decisiones inconscientes. Quieren un nuevo capítulo sin convertirse en alguien capaz de sostenerlo. Pero la vida no entrega nuevas realidades a una conciencia que sigue aferrada al pasado. Por eso antes de una expansión suele existir una purga. Una limpieza interna. Un desprendimiento doloroso. Porque todo aquello que no está alineado con la persona que estás llegando a ser empieza a sentirse insoportable. Relaciones superficiales. Ambientes vacíos. Conversaciones mediocres. Rutinas que antes tolerabas. De repente ya no puedes anestesiarte igual. Ya no puedes fingir con la misma facilidad. Y eso incomoda a muchas personas a tu alrededor. Porque cuando alguien empieza a transformarse realmente, deja de encajar en dinámicas antiguas. Deja de participar en ciertos juegos emocionales. Deja de buscar aprobación donde antes mendigaba atención. Y quienes estaban acostumbrados a la antigua versión de esa persona muchas veces interpretan el cambio como arrogancia, distancia o frialdad. Pero crecer implica decepcionar ciertas expectativas. No puedes convertirte en una versión más auténtica de ti mismo sin incomodar a quienes solo se beneficiaban de tu versión complaciente. Y aceptar eso es parte del proceso. Porque una vida construida únicamente para ser aceptado inevitablemente termina alejándote de ti. Aquí es donde muchas personas se traicionan otra vez. Empiezan a evolucionar, empiezan a escuchar su verdad interior, empiezan a sentir hacia donde necesitan dirigirse, pero retroceden por miedo al rechazo. Por miedo a quedarse solos. Por miedo a abandonar la identidad que otros ya habían aprendido a aceptar. Sin embargo, Jung entendía que la individuación, el proceso de convertirte verdaderamente en quien eres, inevitablemente implica separación. No porque debas aislarte del mundo, sino porque llega un punto donde ya no puedes seguir viviendo exclusivamente desde expectativas ajenas. Y ese proceso requiere valentía. Mucha más de la que la mayoría imagina. Porque es fácil seguir patrones heredados. Es fácil repetir dinámicas familiares. Es fácil vivir buscando aprobación social. Lo difícil es mirarte honestamente y preguntarte si la vida que estás viviendo realmente te pertenece. La oscuridad previa a un nuevo capítulo existe precisamente porque responder esa pregunta cambia demasiadas cosas. Cambia prioridades. Cambia relaciones. Cambia la percepción de uno mismo. Cambia la dirección completa de una vida. Y aunque eso pueda parecer aterrador, también es profundamente liberador. Porque llega un momento donde entiendes algo esencial. Perder lo que ya no estaba alineado contigo no es destrucción. Es corrección. Es espacio. Es reorganización interna. Es la vida retirando estructuras que ya no podían sostener la expansión que necesitabas vivir. Por eso algunas pérdidas terminan salvándote aunque al principio te rompan. Porque no todo lo que duele está destruyéndote. Hay dolores que están despertándote. Hay finales que están protegiéndote de seguir atrapado en una versión reducida de tu existencia. El problema es que solo entiendes eso completamente después de atravesarlo. Mientras estás en medio de la tormenta, todo parece confuso. El futuro parece borroso. La mente imagina escenarios catastróficos. Y ahí aparece la verdadera prueba psicológica, seguir avanzando incluso sin evidencia inmediata de que todo va a mejorar.
Eso es fe real. No optimismo ingenuo. No pensamiento mágico. Fe. La capacidad de continuar aunque todavía no puedas ver el resultado final. Jung observó que las personas que lograban atravesar exitosamente los periodos liminales tenían algo en común. Dejaban de pelear constantemente contra el proceso. Dejaban de exigirle a la vida respuestas inmediatas. Aprendían a escuchar. Aprendían a observar. Aprendían a soportar temporalmente la incertidumbre sin destruirse intentando escapar de ella. Y en ese silencio empezaban a aparecer señales. No siempre grandes señales. A veces algo pequeño. Una intuición persistente. Una claridad inesperada. Una conversación que llega en el momento exacto. Una sensación interna distinta. Una nueva dirección que comienza a tomar forma lentamente. Así es como empieza el nuevo capítulo. No con explosiones grandiosas. No con certezas absolutas. Empieza silenciosamente. Desde adentro. Porque primero cambia la conciencia y después cambia la realidad externa. Primero cambias tú. Después cambia tu manera de relacionarte con el mundo. Después cambian tus decisiones. Tus límites. Tus vínculos. Tus hábitos. Y finalmente cambia tu vida. Pero nada de eso ocurre sin atravesar antes el umbral. Por eso este momento que quizá hoy interpretas como caos podría ser en realidad una transición. Este vacío que tanto te asusta podría ser espacio para algo más auténtico. Esta incomodidad podría ser señal de expansión y no de fracaso. Tal vez no te estás derrumbando. Tal vez te estás reconstruyendo de una forma más real. Y aunque ahora no puedas verlo completo, hay una versión de ti al otro lado de este proceso que entenderá por qué todo esto era necesario. Una versión más consciente, más fuerte, más libre, más alineada consigo misma. Porque antes del mejor capítulo de una vida casi siempre aparece la oscuridad. No para destruirte, para obligarte a convertirte en alguien capaz de sostener la luz que viene después.